Ernesto, cuando... Sí, pues Sí, ustedes me digan. sí, yo ya. Ya estamos listos, Héctor. Muy buenos días a todos, a todas. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, esta conferencia en donde nos acompaña el doctor Mario Ruiz Sotelo para impartir una conferencia titulada La Ilustración Mexicana. Y bueno, pues esta conferencia es parte del Diplomado de Interculturalidad y Filosofía Mexicana que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es además un diplomado de titulación y como parte de las actividades de este diplomado, pues tenemos esta conferencia que se está transmitiendo a través del canal de Facebook del Centro de Estudios de Filosofía Mexicana. Sin más preámbulo, quiero presentar eh, a nuestro ponente del día de hoy, a nuestro conferencista, Mario Ruiz Sotelo. Es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en sociología también por la UNAM. Es profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como he mencionado, la conferencia del doctor Mario Ruiz Sotelo se titula La Ilustración Mexicana. Entonces, pues, doctor, muy bienvenido. Le damos la palabra. Adelante. Gracias, Héctor. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias al Centro de Estudios de Filosofía Mexicana, a los integrantes, las integrantes del Seminario de Interculturalidad y Filosofía Mexicana. Pues en efecto, hoy vamos a hablar de la ilustración mexicana. No la ilustración novohispana, sino la ilustración mexicana, como vamos a ver, porque algunos colegas sostienen que es más correcto decir novohispano, porque eso se desarrolla durante el siglo XVIII. Pero una de las hipótesis que voy a demostrar, que tratar de demostrar, es que debemos hablar de ilustración mexicana. Y en esta primera imagen, ustedes podrían pensar que es solamente una imagen bonita, muy estética, de Mitla, donde están las grecas, que todas y todos conocemos, y que son muy estéticas y que frecuentemente se utilizan para adornar eh, algo que tiene que ver con lo mexicano. Pero, y que claro, tienen un origen eh, prehispánico, anterior a la invasión española, anterior a la invasión de la cultura occidental, no solamente de la invasión española. Bueno, pues otra de las hipótesis que vamos a trabajar es que la apropiación de la estética y en general de la cultura prehispánica es producto de la ilustración mexicana. A ver, la siguiente. Bueno, aquí está la hipótesis que vamos a trabajar. A ver, es que quiero ¿Cambiar la imagen? eliminar esto. Este de aquí, ¿verdad? Ándale, sí. ¿Se ve eso? Sí. Exacto. Va. La hipótesis, pues, es la siguiente. La ilustración mexicana no se conformó como una reproducción una reproducción de la ilustración europea, sino como su crítica. Es decir, regularmente cuando se habla de ilustración en América Latina, en México en específico, se cree, se piensa, bueno, es que el cura Hidalgo leyó a Rousseau y entonces eso es la ilustración. Es que Simón Bolívar estudió en Europa, fue a Europa, y entonces se trajo el pensamiento libertario de Europa y se lo adaptó a la realidad de América Latina, y entonces eso es ilustración. La hipótesis dice que no es así. No es la reproducción de la ilustración europea, es decir, la ilustración no es ilustración sin más.
hay una ilustración europea y una ilustración latinoamericana. Dentro de la latinoamericana está la mexicana. Son dos ilustraciones, porque es una hipótesis con cierto grado de complejidad la que vengo a exponer. Esta ilustración está encardinada el pensamiento ilustrado alternativo surgido en el resto de América Latina como reacción al despotismo ilustrado, también conocido como reformas borbónicas. Otra apreciación. Este apelativo de reformas borbónicas suele resultar, digamos, o pretende ser, por decirlo así, neutro desde el punto de vista político. Yo prefiero algo menos neutro, no neutro, despotismo ilustrado. Es decir, se trata de una imposición a la población de los principios de la ilustración. Esta idea del despotismo ilustrado obviamente se refiere a las sociedades europeas. Pero cuando hablamos de despotismo ilustrado en América Latina, estamos hablando de un ingrediente extra, el colonialismo europeo en América Latina. Entonces ya vamos conformando por dónde va la orientación del pensamiento ilustrado latinoamericano. Tiene que ver con la crítica del despotismo ilustrado europeo y consecuentemente del colonialismo inserto en ese despotismo. No solo reformas borbónicas, nos sirve mucho menos esta idea de reformas borbónicas que la de despotismo ilustrado. No consideraremos como pensamiento ilustrado solamente el desarrollado en las aulas universitarias, sino también a los movimientos sociales que fueron capaces de seguir tal línea de pensamiento. Otra observación. Regularmente cuando se habla de filosofía y en específico de ilustración, vemos lo que se hacen en las universidades. Vemos a los grandes pensadores que tienen título de filosofía y sobre esa base guiamos nuestra observación de quiénes pueden o no ser considerados como filósofos ilustrados. Bueno, también aquí vamos a romper con ese esquema y vamos a observar pensamiento ilustrado en movimientos sociales, ¿sí? Donde no necesariamente existen estos pensadores sofisticados que pasaron por las universidades. Puede ser que sí y puede ser que no, como lo vamos a ver. De acuerdo con nuestra hipótesis, la ilustración mexicana articula lo que podemos llamar una crítica de la razón europea, tras la cual afirma la alteridad de sus caracteres históricos y filosóficos respecto de la hegemonía de Occidente. Y también hago una explicación al respecto. Uno de los autores que vamos a tratar y que es sin duda de los más profundos estudiosos de la ilustración mexicana es Francisco Javier Clavijero. Francisco Javier Clavijero es contemporáneo de Immanuel Kant, que por aquel entonces desarrolla estos famosos trabajos, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Bueno, pues yo me he permitido, y bueno, nuestro muy admirado Octavio Paz, ¿se acuerdan? Dice en su ensayo Las trampas de la fe, se lamenta, dice, no hemos tenido un Kant, no hemos tenido un Robespierre, con todo respeto, maestro, visión muy eurocéntrica de la filosofía, muy eurocéntrica de la historia. Bueno, pues tenemos un autor, varios autores, que hacen, paralelamente a Kant, una crítica de la razón europea, de gran valor para la historia de la filosofía latinoamericana, mexicana y universal. Bueno, dentro de la ilustración mexicana yo distingo tres corrientes particularmente notables. Lo que llamo la ilustración eurocriolla, que tiene que ver con los nacidos en América
hijos de europeos, pero que tienen su afinidad intelectual, cultural con Europa. Y a esos les llamo eurocriollos. La ilustración indocriolla, los hijos de españoles nacidos en América, pero que tienen su afinidad intelectual en América. Y la ilustración indomexicana, construida por los pueblos originarios de México y que también tienen un pensamiento ilustrado. El punto 1 y el punto 2 es porque ustedes verán que en la gran mayoría de los trabajos, creo que en la totalidad, que yo esto que les estoy presentando no lo leí en ningún otro texto, se observa que los criollos tienen un pensamiento unívoco y se habla de los criollos por aquí, los criollos por allá y el criollismo, cuando pues en realidad era criollo Agustín de Iturbide y era criollo el cura Miguel Hidalgo y ambos tenían un pensamiento antagónico, se enfrentan unos a otros. Entonces, desde mi punto de vista hay que hacer una distinción entre el pensamiento dentro de los criollos a partir de su afinidad eh, cultural, política. Perdón, la siguiente. Eh, bueno, la primera corriente es la ilustración eurocriolla. Y entonces llamo aquí la ilustración eurocriolla, es la ilustración europea en suelo americano llevada a cabo por un sector de los criollos. Un sector de los criollos, el que tiene esta característica que acabo de señalar, su afinidad con el mundo europeo. No necesariamente implica un cuestionamiento de la ilustración europea, sino que pretende adaptar esta a la realidad americana y utilizarla como instrumento de dominación, pero no de Europa a América, sino de los españoles americanos, es decir, los españoles nacidos en América, los eurocriollos, hacia el resto de la población. Para ellos, América debe ser la repetición de Europa en América. Bueno, a ver, eh, lo primero que señalo, no necesariamente implica un cuestionamiento de la ilustración europea. ¿Qué es lo que dice la ilustración europea en ese momento con respecto de los seres humanos nacidos en América? Que hay una inferioridad en la constitución física, en la biología, en la geografía, en la naturaleza y en los seres humanos, en consecuencia. ¿Sí? Por eso ellos van a decir, nosotros somos europeos americanos. Ajá. Y en ese sentido, no compartimos estos elementos que se dicen con respecto de los americanos. Eso es particularmente importante. Bueno, pero además señalo esto de que América debe ser la repetición de Europa en América. Muy probablemente ustedes hayan leído a Edmundo O'Gorman, que tiene un libro señero importantísimo, yo diría, para los estudios latinoamericanos, para la historia, para la filosofía y más, para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llama así, la Invención de América, y que sostiene que América es una invención de Europa, que América no existía al llegar los europeos. Había una masa continental con diferentes pueblos, pero el ser de esos pueblos no era el de América. ¿Sí? América implicará un concepto construido por Europa, es decir, por la civilización occidental. Le da un ser occidental y la misión de ese ser es la repetición, la, más que la repetición, la renovación de la cultura occidental en un continente que ontológicamente
básicamente es una tabula rasa, ¿sí? Que su misión es que esa cultura occidental, que es la cultura sin más, es la cultura universal, ¿sí? La civilización universal, como le decimos cuando hablamos de historia universal, ¿sí? Cuando en un texto viene la expresión historia universal, en realidad lo que nos está diciendo es que es la historia de Occidente, que es la única que tiene capacidad de universalizarse. Bueno, sobre esa idea es que O'Gorman descubre que fue inventada América con esa misión de renovar la civilización occidental. Bueno, pues estos criollos, digo, O'Gorman lo descubre, porque si vemos lo que dicen estos criollos, los eurocriollos, en realidad están en esa idea. Nosotros aquí tenemos la misión de desarrollar la civilización española, la civilización occidental en América. Y nosotros somos los abocados entonces para gobernar. La siguiente. Bueno, y les pongo aquí un ejemplo particularmente representativo, de muchos que podríamos poner. Eh, el de Antonio Joaquín de Rivadeneira, representación humilde que hace la imperial nobilísima y muy leal Ciudad de México en favor de sus naturales en 1771, un tiempo después de las llamadas reformas borbónicas, el despotismo ilustrado de Carlos III, comienza por ahí de 1753, y que como sabemos, entre otras cosas, pretendía estrechar el lazo de unión, o mejor, de dependencia de las colonias americanas con respecto de España, que en buena medida eso es la ilustración española, ¿sí? Y como parte de esa ilustración española, había que romper estos privilegios que se le daban a las órdenes religiosas, en especial a la de los jesuitas. Entonces viene como consecuencia la expulsión de los jesuitas en 1767, pues un poquito antes de este texto de Rivadeneira. Es un conflicto Estado-Iglesia tan fuerte como el que tuvo Juárez un siglo después con la reforma. Es otra reforma, es la primera reforma que tiene por finalidad eh, secularizar en la medida de lo posible el Estado español. Esa es parte de la ilustración española. Bueno, pero también estaba controlar de manera más eficaz las colonias hispanoamericanas, y entonces eso significaba que los puestos de poder ahora iban a recaer con mayor énfasis en los españoles que en los criollos, ¿no? Y hay una protesta de este sector de los criollos que yo llamo eurocriollos, y que encontraron en Antonio Joaquín de Rivadeneira, que estaba dentro del gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que mandara este comunicado para que el rey Carlos III eh, aminorara la dureza de sus planteamientos y otorgara mayor poder a los criollos. Y entonces elegí este fragmento para observar cuál es la filosofía implícita en el pensamiento eurocriollo, en la ilustración eurocriolla. Dice lo siguiente: la América se compone de un copioso número de españoles tan puros como los de la antigua España, ¿se fijan? Tan puro, su sangre. Se utilizaba entonces ese término, la pureza de sangre. O sea, somos españoles americanos. No faltan entre nuestros émulos quienes vivan en la preocupación de que en la América todos somos indios, o por lo menos que no hay alguno, o es muy raro sin mezcla de ellos en alguna rama de su ascendencia. Se fijan el desmarque. Creen que somos indios, pero no. Y algunos creen que son mestizos, pero no. Habemos los puros, ¿sí? Los que nunca nos hemos mezclado.
y que en realidad somos europeos americanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos europeos y los americanos en efecto padecen este ingrediente de inferioridad que está predicando la ilustración europea, que está, bueno, pues ustedes me podrían preguntar, quizá me adelanto una pregunta al final, ¿y en qué textos, de qué textos hablas en donde está esa expuesta esa inferioridad? Bueno, en el texto más representativo de la ilustración europea, la enciclopedia, ahí está expuesto. Pero si ustedes leen con detenimiento a Rousseau, ahí está expuesto. Si ustedes leen a Montesquieu, ahí también está. Si ustedes leen a Hegel, ahí está. Si ustedes leen a Kant, ahí está. Todos lo creían, ¿sí? Todos los ilustrados europeos. Y los ilustrados americanos, los eurocriollos, también lo creyeron. Adaptan los principios de la ilustración europea a América. Pero ellos, como españoles americanos, se desmarcan y dicen, no somos indios, no somos mestizos, no somos inferiores, somos como ustedes. ¿Se fijan? ¿Quién no sabe que luego de que se conquistaron estos dominios, fue uno de los primeros cuidados de nuestros soberanos su población, a que consultaron haciendo para ella pasar los mares mucho número de familias nobles y sacados de las provincias limpias de la corona de Castilla? Vaya, un lenguaje racista, ¿sí? ¿Por qué racista? Porque el término raza se comenzó a usar en ese tiempo. Es producto de la ilustración europea, ¿sí? Y aquí, bueno, por eso en aquel entonces se hicieron los famosos cuadros de castas, ¿sí? Eran como una necesidad científica de la ilustración europea, en este caso, eurocriolla. Había que establecer esas distinciones de manera explícita. Y entonces, también muy interesante lo que dice aquí Rivadeneira, porque esta población la consultaron. Ajá. Es decir, la población que legítimamente tendría que gobernar la América es la de los españoles americanos, porque son legítimos herederos de los conquistadores, ¿sí? De esa población que pactó con la corona. Y entonces también tenemos aquí una interpretación de la historia de México, latinoamericana en general, de la conquista es perfectamente legítima y los legítimos gobernantes de la misma son los herederos de los conquistadores, nosotros los europeos, ¿sí? Por eso yo decía, es toda una concepción de la historia, toda una concepción de la cultura, la que está detrás de un planteamiento como este, ¿sí? Y filosófico, porque aquí también está la filosofía ilustrada europea. Muy bien, la siguiente. Bueno, esa digamos que fue una corriente de un cierto sector que por supuesto no termina con la independencia, sino que en realidad este sector muchas veces fue el que resultó gobernante en el siglo XIX. Y aquí ya tenemos algunos de sus ingredientes de fundamentación cultural. Después tenemos la ilustración indocriolla, lo que yo llamo la ilustración indocriolla. Eh, y es lo siguiente, llamaremos ilustración indocriolla a la elaborada por los criollos que tienen una filiación indoamericana. Es decir, por indoamericano estoy entendiendo los pueblos originarios de América. El prefijo indo está relacionado con lo originario. Bueno, se podría utilizar indígena, me parece que indoamericano es más técnico. Podemos decir que se arraiga directa o indirectamente en el pensamiento de Bartolomé de las Casas, al principio descolonizador y en general a los principios del humanismo americano en contraposición al humanismo europeo
por lo que elaborarán una dignificación ontológica, lo mismo del indio contemporáneo que de las culturas indoamericanas existentes antes de la invasión española. Bueno, explico más detalladamente la definición. La primera parte, ya decía yo, van a caracterizar por tener digamos, identificación con lo indoamericano. Eh, y por eso digo que hay un arraigo con Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas, sin duda el pensador más complejo del pensamiento americano del siglo XVI, entre otras cosas, formula que los pueblos originarios tienen una historia legítima, que tienen gobernantes legítimos y que la conquista no es conquista, sino una invasión. Eso lo dice explícitamente Bartolomé de las Casas, porque la idea de conquista implicaba una guerra justa, una guerra legítima. Y la idea de invasión, una guerra injusta, una guerra ilegítima. Aquella ilegitimidad, por cierto, se fundamentaba en la idea de que los pueblos originarios eran bárbaros, que eran siervos por naturaleza. ¿Sí? Y las Casas se identifica con esos pueblos y dice, no son siervos por naturaleza, no son bárbaros, sino que es una civilización diferente de la europea. Y tiene un libro que se llama La Apología, donde busca, apologética historia sumaria, para ser más preciso, donde busca demostrar ese carácter de semejanza entre las culturas. O sea, que esta crítica de esa idea de la inferiorización de unos pueblos con respecto de otros, en realidad se genera en el siglo XVI dentro de la modernidad y la retoman los ilustrados europeos, así como los indocriollos van a retomar la idea que argumenta la semejanza de unos pueblos con otros y la dignidad de los pueblos indoamericanos. Por eso digo, elaborarán en los indocriollos, una dignificación ontológica, lo mismo del indio, dignificación ontológica, la dignificación del ser original. ¿Sí? Contemporáneo, esto es importante, el indio contemporáneo que de las culturas, lo mismo del indio contemporáneo que de las culturas indoamericanas existentes antes de la invasión española. Esto es muy importante. Porque algunos dicen, no, es que los criollos, algunos como Paz, ¿no? Despreciaban al indio vivo y rescataron al indio muerto. No. Este pensamiento rescata tanto lo anterior a la invasión, a la que le llaman invasión, como al indígena de entonces. ¿Sí? O sea, esos son los requisitos que se deben tener para llamarle indocriollo. ¿Ah? Y vamos a ver ejemplos. La siguiente. Bueno, decía yo hace un momento, bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Ilustración novohispana o mexicana? Porque si algún colega por ahí viera ilustración mexicana, casi que me hubiera dicho en secreto para que no oyeran los demás. No se debe decir mexicana, porque México no existe, debe ser novohispano. México está hasta desde 1821, con la independencia, o sea, con Héctor Vide, ¿no? Pero no puedes hablar de lo mexicano. Yo le diría a ese colega que quizá me hubiera querido corregir, no, colega, no es así, por lo siguiente. En su monumental obra Biblioteca Mexicana de 1755, el catedrático y rector de la Real y Pontificia Universidad de México, Juan José Guiara Yeguren, desarrolla una amplia y razonada defensa de las capacidades de los americanos, tanto indios como criollos, cuyas facultades son puestas en duda por los ilustrados europeos. ¿Sí? O sea, aquí en realidad no estoy inventando gran cosa. Estoy más bien tratando de redescubrir
lo que dijeron los ilustrados, porque en plena ilustración europea se decía que en los territorios americanos, los mexicanos en particular, no se había hecho más que reproducir lo que dicen los europeos, o sea, lo que dijo Paz en el siglo XX, ¿sí? Que no había gran riqueza en esa cultura, que no había intelectuales, ¿sí? Bueno, diríamos hoy que no había filosofía mexicana, ¿sí? Que no había literatura mexicana. Y entonces, ante ese pensamiento europeo, el rector de la Real y Pontificia Universidad de México, que desde mi punto de vista es esta misma universidad, es la antecesora, la fundadora de esta universidad, de la UNAM. Por eso tenemos la estatua de Alonso de la Veracruz, y el aula magna se llama Alonso de la Veracruz, el primer catedrático de esta universidad, la misma que de Juan José Guiara Yeguren, que hace una recuperación de todos los grandes intelectuales que han surgido en este territorio, que no es la Nueva España, sino México. La biblioteca mexicana, no biblioteca novohispana, ¿sí? O sea, es muy importante llamarla mexicana y no novohispana. ¿Por qué? Porque decirle mexicano implica el arraigo en lo originario, el arraigo en lo indígena inclusive. De hecho, entre los autores que recupera por Juan José Eguiara Yeguren está Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, si alguien no recuerda lo que escribió este importante autor, el Nican Mopohua, un texto en náhuatl que narra las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. El primer texto que lo hace, que está escrito en náhuatl por un nahuablante, obviamente cristianizado. Sí, pero eso quiere decir que dentro de lo mexicano están los nahuas, porque también está Sor Juana. Sí, por poner dos ejemplos que pone Eguiara Yeguren en su biblioteca mexicana, donde pretende demostrar que existe una cultura mexicana de alto nivel, ¿sí? Capaz de asemejarse a la europea. Bueno, y ahora llegamos a este autor que yo les decía, que es particularmente importante, Francisco Javier Clavijero. Eh, y bueno, recupero una de las frases que está en su prólogo, una historia de México escrita por un mexicano, no una historia de Nueva España escrita por un nuevo hispano. Eso a nadie se le hubiera ocurrido. A nadie en la Nueva España se le hubiera ocurrido un título tan grotesco como ese, ¿no? Ya había que decir historia. Y el libro se llama Historia Antigua de México, ¿sí? Y en la historia antigua de México busca recuperar la historia de los diferentes pueblos indomexicanos, les llamo yo, en especial, por supuesto, el pueblo protagónico, del cual conoce más, que son los mexicas. Ajá. Los conoce bien porque Clavijero sabía perfectamente el náhuatl, ¿sí? Porque aprendió el náhuatl para hablar con los nahuas, para lo cual se aprende una lengua, ¿sí? Y entonces se lo aprende desde niño y entiende perfectamente cuál es la riqueza que tiene esta lengua, ¿sí? Desde el inicio de su historia, Clavijero reconoce entre sus fuentes de documentación autores oriundos de México, que es finalmente más correcto decirlo así y no de la Nueva España, pues retomará códices indígenas que abordan asuntos mexicanos, no novohispanos. Esta es una de las, digamos, particularidades de Clavijero,
entiende la importancia, la riqueza de los códices. La importancia de los códices lo entendió, por ejemplo, un antecesor suyo que está entre los autores que toma como fuente, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿sí? Bueno, por supuesto que retoma Alba Xochitl, Bartolomé de las Casas, Torquemada, todos aquellos que habían escrito sobre México, ¿sí? Y entonces por eso le llama Historia Antigua de México. De hecho, su texto comienza justamente señalando que la suya es una historia de México escrita por un mexicano. Esto es, no solo omite la denominación Nueva España, sino el academicismo, yo diría, del siglo XX, novohispano, que para asumirse explícitamente como mexicano. Como mexicano que, entre otras cosas, significaba, como lo voy a poner a continuación, hablante de la lengua náhuatl, que también se le llamaba y se le llama lengua mexicana. Si ustedes van a algunas poblaciones de México, por ejemplo, donde me tocó a mí comprobarlo, en la Sierra Norte de Puebla, cuando yo pregunté a un grupo de alumnos que tuve ahí, si alguien hablaba náhuatl, uno de los alumnos me corrigió y me dijo, ah, mexicano, ¿sí? Es decir, no le dicen a la lengua náhuatl, náhuatl, como nosotros le decimos, sino que ahí le dicen lengua mexicana, ¿sí? O sea, se da hoy y antes esa identificación. Y Clavijero es de los jesuitas expulsados en 1767. Él había sido maestro de la Real y Pontificia Universidad de México, es decir, de nuestra universidad. Y de hecho, la historia antigua de México se la dedica a la Real Pontificia Universidad de México, donde él había estudiado, ¿sí? Y se encuentra en Europa, en Bolonia, donde él se asienta, con el pensamiento ilustrado europeo. Y ahí advierte que se toma como filosófico, como científico, esta idea de que hay una inferioridad en los habitantes de América. Y en este texto de la historia antigua de México lo dice desde los objetivos, en las primeras líneas, yo busco defender a los americanos, vulgarmente llamados indios, de las calumnias que se dicen sobre ellos en Europa, ¿sí? Claro, de esas calumnias, es decir, de la inferioridad, no estaba exento del todo él, que había nacido en América, ¿no? Eh, y decía yo hace un momento, había aprendido el náhuatl, y resulta que dicen los autores de por allá que las lenguas americanas, bueno, en realidad sirven para expresar cosas elementales, pero no pueden expresar elementos abstractos propios de la filosofía. Y entonces él, si revisan este texto, que les recomiendo que lo hagan, va a hacer algunos equivalentes de principios filosóficos en lengua náhuatl para observar que se trata de una lengua que tiene la capacidad para hacer filosofía, ¿sí? Entonces, es importante. Y vean ustedes esta lección que ahí da Clavijero, porque regularmente ahora, si quieres hacer filosofía, te piden y quieres profundizar, pues que aprendas francés o que aprendas alemán. Claro, eso es para leer a los autores franceses o alemanes y tratar de entender específicamente lo que dijeron. Pero lo que hizo Clavijero, y que quizá tendríamos que imitarle, es aprender náhuatl para entender más específicamente lo que dice la cultura de los pueblos originarios, náhuatl u otras lenguas originarias. Eh, y entonces, aquí quiero profundizar un poco sobre lo que plantea Clavijero. Y propongo que quizá este concepto del siglo XXI nos pueda ayudar a entender por dónde iba. Y por eso señalo, mexicar, descolonizar. La intención de enfatizar lo mexicano parece clara.
eliminar el componente ontológico colonial para subrayar una idea alternativa, exterior a la lógica, a la legitimación colonizadora, o sea, la lógica colonizadora. Si le llamas Nueva España, estás en esa lógica colonizadora, en la colonización del pensamiento, la colonización ontológica. Asumirse como mexicano en ese momento implicaba empatizarse con lo oriundo, con lo originario, con lo indígena. Y quizá más, descolonizar la significación de su patria, como acertadamente le llaman. Su patria. Recuerden que la palabra patria viene de pater tellum, la tierra de los padres. Y entonces resulta que para los indocriollos, sus padres simbólicos son los pueblos originarios, ¿no? ¿Sí? Porque al igual que ellos nacieron en la misma patria. Y entonces tendemos, quienes tienen un pasado indígena directo o no, decir que ese pasado es nuestro pasado. ¿Ah? Es una operación intelectual que comienzan a desarrollar, a profundizar. En realidad la podemos comenzar a ver desde el siglo XVI, si quieren. Pero aquí se enfatiza, ¿no? Ese es nuestro pasado. También nos pertenece a todos los que nacimos en esta patria. ¿Ah? Y entonces te identificas con lo prehispánico. La fórmula es que te identificas con lo prehispánico originario para identificarte también con lo originario actual, que no siempre se cumplió esa fórmula. Quizá por la contaminación del pensamiento eurocriollo dentro del indocriollo. ¿Sí? Eh, bueno, y que todavía pervive, por supuesto. Todo esto que estoy diciendo pervive, ¿sí? Hasta el día de hoy. Bueno, y en este otro texto de Clavijero se observa con mayor énfasis lo que les he comunicado en la historia antigua de México. Aquí está respondiendo, insisto, a todos aquellos que hablan de la inferioridad del americano, o sea, del indio, que aquí no quiere llamarle indio, sino simplemente americano, y él pone un ingrediente, diría yo, científico, ilustrado, para contraponerse con los ilustrados europeos. Y les dice, en particular a Cornelius de Pau, que es el autor del artículo en la enciclopedia, donde busca demostrar científicamente la inferioridad de lo americano con respecto de lo europeo. O sea que eso lo decía la ciencia europea, le añado yo, pero que en aquel entonces era la ciencia sin más, porque la ciencia sin más, que no hay ciencia sin más, sino ciencia europea, hablaba de las razas y la inferioridad de unas sobre otras. Y entonces dice Clavijero, yo por el contrario de los ilustrados europeos, traté íntimamente a los americanos, a los que ellos llaman indios. Viví algunos años en un seminario destinado a su instrucción. O sea, les dio clases. Tuve después algunos indios entre mis discípulos. Después de una experiencia tan grande, ojo, experiencia tan grande, un elemento indispensable para hacer ciencia. Y les está refutando a los europeos, ustedes ese elemento de la experiencia con los americanos no lo tienen. Yo sí. Ilustración mexicana. Pero sin más, no novohispana. Es equivocadísimo llamarle novohispana. Después de una experiencia tan grande y un estudio tan prolijo, por el que creo decidir con menos peligro errar, o sea, mayor valor de verdad mi afirmación que la de ustedes, porque tengo la experiencia, protesto a Pau y a toda Europa, o sea, a todos los filósofos europeos que hablan de la inferioridad de los americanos, que las almas de los mexicanos en nada son inferiores a las de los europeos, que son capaces de todas las ciencias, aún de las más abstractas. Termina la cita.
las almas de los mexicanos. Bueno, antes dijo americanos, indios y mexicanos como sinónimos, ¿se fijan? Qué importante, ¿sí? Son sinónimos en ese momento. Y él dijo antes, historia de México escrita por un mexicano. Es decir, que él era americano, indio y mexicano. Era lo mismo. Era algo, un término que se podía utilizar como sinónimo. Eh, para decir que nada son inferiores a los europeos. O sea que el término mexicano implicaba igualdad. ¿Sí? Eh, y como él sabía la lengua mexicana, o sea, náhuatl, le puede decir al autor de la enciclopedia, o sea, del libro, del gran libro que contenía los pensamientos científicos que estaba dado la ilustración, el siglo de las luces. O sea, la luz europea, él la oscurece y les contrapone una luz morena, una luz negra, una luz americana. Y le dice, no, yo sé náhuatl y sé que esto sirve para entender todas las ciencias. Y entonces aquí podemos observar un producto ilustrado mexicano. ¿Qué es ser mexicano? Mexicano, primer significado, los descendientes de los mexicas. ¿Sí? Eh, lo más obvio. O sea, es un término en español para referir una realidad náhuatl, ¿no? Un gentilicio náhuatl, los mexicas, que obviamente, que como bien sabemos, se transforma de aztecas, es decir, de un pueblo nómada, en mexicas, al establecerse en un pueblo sedentario, en una población sedentaria a la que llamaron México, Tenochtitlan, porque ahí había tunas y había nopales, y pudieron desarrollar su sedentariedad. Segundo significado, los pueblos oriundos del territorio que ocupaba la ahora Nueva España, que por supuesto que Clavijero sabe que se le llama Nueva España, pero que con toda intención filosófica no le llama Nueva España, ¿sí? No es que se le haya olvidado, no es que alguien le hubiera dicho en secreto, no, no es México, es Nueva España, porque él con toda intención le llama México como se le llamaba comúnmente México, ¿no? Bueno, entonces los pueblos oriundos no solamente del territorio central de México Tenochtitlan, sino de todos los pueblos oriundos, simbólicamente, ¿sí? Por supuesto que ese simbolismo implicaría algunas imprecisiones, porque un purépecha no era un mexicano, ¿sí? Pero simbólicamente, a partir de entonces, se le comienza, bueno, a partir de entonces, sino desde antes, pero lo retoma Clavijero, el término mexicano para hablar de los pueblos originarios. Todos los nacidos en la Nueva España también eran mexicanos, como él, que no tenía una sola gota de sangre indígena, ¿sí? Pero que ya se dice mexicano. Y finalmente, todos los que buscan construir una autenticidad ontológica diferente de la española sobre la base de la herencia indoamericana. Y entonces entendemos por qué Iturbide y ya después la República, pues en 1821, 1824 le llamaron México, Imperio Mexicano o República Mexicana, ¿sí? Era romper con ese ingrediente colonial de un colonialismo ontológico, ¿no? Porque algunos amigos de historia, algunos colegas decían, no, 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 no hubo colonia, como lo dice Paz, no hubo colonia, era virreinato, sí, jurídicamente, pero ontológicamente hay un colonialismo del cual se quieren liberar y por eso prefieren llamarle México. ¿Sí? La siguiente. Bueno, hay otro, no sé, no sé si es una casualidad, dicen que no hay casualidades, o no siempre hay casualidades, ¿sí? Y aquí hay una casualidad que quizá no es una casualidad, que en plena época de la Ilustración, o sea, poco después del libro de Clavijero,
Yo no llegué inmediatamente porque lo escribe en italiano, pero era ese ambiente intelectual, ¿no? Eh, Se descubre la piedra del sol, o el calendario azteca, como también solemos decirlo, no de manera tan incorrecta, eh, porque finalmente ahí está observado el paso del tiempo. Entonces tiene algo de calendario. Eh, bueno, todos sabemos que el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, pero poco sabemos, y tendríamos que saberlo al menos desde hoy, quienes no lo sepan, que el 13 de agosto de 1790 resucitó, de alguna forma, cuando emergió de la tierra la Coatlicue, porque estaban haciendo unas obras y apareció, la rescataron, ¿sí? En algún momento, por supuesto, eso es interesante, decidieron no destruirla, como destruyeron otros personajes sagrados en la cultura mexica, sino que esta, por algún hecho de prudencia, mejor la enterraron, igual que la piedra del sol. Entonces aparece Coatlicue, resucita Tenochtitlan, y meses más tarde, el 17 de diciembre, la piedra del sol, el calendario mexica. Antonio Díaz Soto y Gama, un científico de la época, fue el encargado de interpretarla, o sea, de descifrar esta complejidad de símbolos que está ahí, que es interesantísimo, porque es el origen de la vida, o sea, las cuatro etapas, los cuatro soles y el quinto sol, ¿sí? Y finalmente el paso del tiempo, el símbolo de movimiento, en fin, las dos serpientes que representan la dualidad, o sea, un símbolo complejísimo. Eh, y entonces Antonio Díaz Soto y Gama, que claramente tiene como contexto todo esto que se dice en la Ilustración europea, dice en este texto que se llama Descripción histórica de las dos piedras. El objetivo, manifestar al orbe literario de los grandes conocimientos que poseyeron los indios de esta América en las artes y ciencias en tiempos de su gentilidad, para que se conozca cuán falsamente los calumnian de irracionales o simples los enemigos de nuestros españoles. Interesante la interpretación de Díaz Soto y Gama, porque primero dice que son calumnias, los que están hablando otra vez en el siglo XVIII de que eran pueblos bárbaros, ¿sí? Sanguinarios. Y aquí, al descifrar la Tierra del Sol, está diciendo de que desarrollaban el arte y la ciencia, no cualquier cosa. Porque en efecto, en este esbozo de los muchos significados que podemos encontrar en la Piedra del Sol, está el paso del tiempo, está los días del calendario, eh, pues una idea de la ciencia, ¿sí? Y una idea estética, porque el calendario es estéticamente impactante, agradable, ¿sí? Hay una reproducción gigantesca ahora, por cierto, en el Zócalo de la ciudad, ¿no? Eh, bueno, entonces, ahí aparecieron estas dos piedras como para demostrar a la Ilustración europea y a los propios americanos que se trataba de una cultura digna, ¿sí? Que no era una cultura bárbara. Muy bien. Bueno, la siguiente, la Ilustración indomexicana, la tercera y última. La crítica al despotismo ilustrado español, en estos dos ámbitos que he señalado, podemos decir que estamos dentro de la academia todavía. O sea, son ilustrados que, por ejemplo, Clavijero, que estudió en esta universidad, que leyó a los ilustrados europeos, que leyó Escolástica y demás, ¿no? Igual el caso de Rivadeneira y los suyos, pues sí, eran gente de universidad. Ahora vamos a un ámbito más peligroso, los que no fueron a las universidades, ¿sí? Y que aquí yo me arriesgo a decir que ahí también tenemos un pensamiento ilustrado. La crítica al despotismo ilustrado español
tiene un capítulo fundamental en las rebeliones indoamericanas desarrolladas poco después de la expulsión de los jesuitas. Que es la expulsión de los jesuitas 1767, repito, es un parteaguas tremendo para entender la historia de México. Por supuesto que la historia colonial en particular, pero en general la historia de México. ¿Por qué? Porque los principales integrantes de la élite intelectual, de los maestros que trabajaban lo mismo en las universidades que en las comunidades, son expulsados de la noche a la mañana, literalmente. Bueno, tras ellas, estas rebeliones, no se halla, por supuesto, un pensamiento filosófico académico, pero sí una praxis que debe ser interpretada, parafraseando Paul Ricoeur, filósofo del siglo XX, como si fuera un texto en el que se pueden hallar principios filosóficos. El acontecimiento histórico es una especie de texto y una rebelión en específico. La ilustración indoamericana surge más de la práctica indoamericana, indomexicana, pero lo señalo porque hay otros movimientos en otras partes de América que también lo son, de la práctica que de una elaboración teórica específica, si bien no carece del todo de ella, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues fíjense que uno de los textos más fuertes de este periodo es el Chilam Balam de Chumayel, 1782. Y aquí yo saco una conclusión, que en realidad está implícita, pero casi explícita en ese texto maravilloso del Chilam Balam de Chumayel. Sobre todo la primera parte, ¿no? Estos textos probablemente se reescribió en 1782, porque habla más bien del siglo XVI. Está en la memoria de los sabios mayas, críticos de la visión colonial. Por supuesto que entre los mayas encontraríamos los que son críticos y los que no, ¿no? Aquí vamos a recuperar los que tienen esa crítica, ¿sí? Del colonialismo, que ya lo adelantaba yo antes. Es uno de los ingredientes de la ilustración latinoamericana y mexicana en particular. Y entonces se refieren así de la evangelización, que se suponía que era el objetivo más importante de la colonización, de la invasión española. Solamente en el tiempo loco, en el tiempo loco. Esta es una traducción, esto está escrito en maya originalmente. Y el traductor se lleva por nombre Antonio Medís Bolio. Quizá tendríamos que hacer una revisión de esa traducción, pero por lo pronto la que tenemos es esta. Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró entre nosotros, los mayas, la tristeza, que entró entre nosotros, los mayas, el cristianismo, a partir de una locura, de un tiempo irracional. Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero este fue el principio de la miseria nuestra, de los mayas. El principio del tributo de los mayas hacia los españoles. El principio de la limosna que tenían que pedir por la situación de pobreza en la que habían caído. La causa de que saliera la discordia oculta, las riñas entre los propios mayas. El principio de las peleas con armas de fuego. Con armas de fuego te matas. Antes de eso, en realidad, aquello prácticamente no existía. ¿Sí? Los asesinatos prácticamente no existían. Con las armas de fuego son pan de todos los días. El principio de los atropellos, ¿sí? De los engaños, pues, de las violentaciones de la ley, de los despojos. El principio de los despojos de todo, de los despojos de todo. Los pueblos originarios eran dueños de todo. Y después pues, van a ser los encomenderos y van a ser los hacendados y el rey, etc. El principio de la esclavitud por las deudas. Esclavitud por las deudas hacían que te endeudaras por un modelo económico que promueve el endeudamiento, o sea, un capitalismo o protocapitalismo, si acaso. El principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres. ¿Se fijan?
No pasa por la academia de la Real Universidad de México, pero es tan o más radical de lo que se podía estudiar entonces. Porque aquí, ¿cuál es el fundamento teórico? El etos maya, el etos originario, el reconocimiento de la soberanía de los pueblos originarios, que tuvieron que padecer una imposición injusta, autoritaria, arbitraria, despótica, y que tenían que seguir sosteniéndose dentro de ese régimen ilegítimo, ¿m? La Nueva España. También dentro de este texto manejan un concepto teológico que van a utilizar como un concepto de teología política, el anticristo. Se supone que los españoles vinieron a enseñar a Cristo. Y miren ustedes estos sacerdotes mayas instruidos dentro del cristianismo lo que encontraron. Vamos a darle donde les duele. No solo no son los que nos enseñaron a Cristo, sino son el anticristo mismo. Hablan aquí de cuando en el siglo XVI y posteriormente, pero sobre todo en el XVI, había una especie de secuestro de los niños, porque los niños, pues, ya no iban a reproducir la cultura maya originaria, sino ya iban a estar en las iglesias para la catequización. Y entonces dicen, los pobrecitos niños no protestaban contra el que los esclavizaba a su saber. Bah, o sea que esa teología no les daba un elemento de liberación, de encontrar la palabra de Dios con la cual te redime, sino lo contrario. Los esclavizaba a su saber. El anticristo sobre la tierra, tigre de los pueblos, eh, tigre, quizá más bien yo creo que decía jaguar, ¿sí? Una bestia mortífera, gato montés de los pueblos, chupador del pobre indio. Chupador seguramente es el que absorbe la savia vital del indio. Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos de los indios, es decir, de los mayas, mejor dicho, y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. Es decir, Dios no puede avalar todo lo que hicieron estos padres, ni todo lo que hicieron estos colonizadores. También conocieron el cristianismo, también lo entendieron mejor que los padres, que decían, no, esto no es como esa prédica que ustedes están planteando. Y llegará el día de justicia en que nos liberaremos de esta opresión. Los españoles enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. Vean esa metáfora. Las flores son un ingrediente muy importante en las culturas indoamericanas, ¿no? Porque representan la vida y la belleza. Pero ellos vinieron a marchitar las flores. No a sembrar nuevas flores, sino a marchitar la cultura mesoamericana. Para que su flor viviese, la flor de ellos, la de los invasores, la de la cultura occidental, dañaron y sorbieron la flor de otros. Explotaron. Desarrollaron una mano de obra barata. Esclavizaron a los pueblos. Castrar al sol. Eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Castrar al sol. El sol da la vida, pero cuando no puede dar la vida porque hay una invasión de fondo, solamente da luz. Es un sol castrado. Bueno, también tenemos la insurrección de Jacinto Canec, un poquito antes, de 1761. Jacinto Canec, pues un maya, obviamente también cristianizado, que se levantó en ese año justamente por este acentuamiento que provocaron las reformas borbónicas, el despotismo ilustrado de Carlos III, ¿no? Que en Madrid tiene una estatua y que es visto como una gran figura por promover la ilustración. ¿Sí? Entonces dice Canek, hijos míos muy amados, no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción de a los españoles.
Yo he caminado por toda la provincia y registrado todos sus pueblos, considerando con atención qué utilidad o beneficio nos trae la sucesión a España. No hay otra cosa que una penosa servidumbre. No temáis el valor de los españoles, pues nuestro pueblo no fue conquistado por ellos. Aquí habla de los pueblos que se resistieron a la sucesión española y los llama a una rebelión generalizada, ¿no? Como sabemos, Canek fue capturado y asesinado, y aquí les muestro una imagen que está justamente en el Palacio Municipal de Mérida, ¿no? Un mural. Si no han ido, bueno, lo pueden encontrar por Google o algún día pueden ir allá y lo ven directamente, ¿no? Es como un Cristo, ajá, Canek, crucificado, destrozado públicamente por la barbarie colonizadora española, el terrorismo de Estado con el que mantuvieron la sugestión cuando había una rebelión. Bueno, siguiente. Bueno, aquí hubo una insurrección también en San Luis Potosí. Eh, Aquí le puse 25 de junio. Eh, el año es 1767. O sea, eh, es el decreto de la expulsión de los jesuitas. E inmediatamente hubo una rebelión. En aquel entonces, aquí les puse el símbolo de la ciudad de San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro, que como sabemos fue destruido por las mineras canadienses. Entonces no existe ya el Cerro de San Pedro, salvo en el escudo de San Luis Potosí, eh, que él, dicho sea como nota al pie de página. Por supuesto que el neoliberalismo es una nueva forma de colonialismo. Eh, bueno, el 25 de junio de 1767 se leyó el decreto de expulsión en San Luis Potosí, donde una multitud protestó. En el instante que se acabó de promulgar, enarbolando los arcos y apuntando con las flechas, prevenidos de todas las demás armas, alzaron el alarido o gritos diciendo que muriese el que responde y todo lo que con él estaban, el señor alcalde mayor. O sea, una rebelión armada contra el alcalde mayor por un decreto despótico que expulsaba a los jesuitas, que era como la gota que derramaba el vaso, porque antes habían aumentado los tributos y antes había aumentado la leva, es decir, la militarización forzosa. En la población del Cerro de San Pedro se consideró que las autoridades de ese momento carecían de legitimidad, por lo cual eh, establecieron una demanda con un principio por demás sorprendente: nueva ley y nuevo rey. O sea que desde entonces, 1767, explícitamente se pide nueva ley y se considera ilegítimo al rey de ese momento, Carlos III, por déspota. En Guanajuato, a él le llamo, en realidad todas son ilustraciones contrailustradas, en contra de la ilustración europea, es decir, la ilustración mexicana, latinoamericana, se desarrolla a partir de la contrailustración europea. En Guanajuato, ante la llegada del comisionado armado para ejecutar la expulsión de los jesuitas, la población que lo advirtió, salió a protestar. El sargento Felipe Barri abrió fuego y causó 14 muertos, dando pie a una manifestación masiva. Ojo con esto, porque ya hubo una rebelión popular y hubo muertos producto de esta rebelión popular. La multitud murmuraba que si el rey expulsaba a los religiosos debía ser un hereje, por lo cual comenzó a gritar: viva el rey de los cielos y muera el rey de España y sus gachupines, como el cura Hidalgo en Guanajuato, unos años después, 1767, no son muchos años después. Ahora nuestros maestros que participaron en el 68 y que siguen, para fortuna nuestra, dentro de la facultad, nos dicen: nosotros somos los que promovimos la democratización de México. No es un pasado tan remoto como pudiera parecer, 50 y tantos años,
Bueno, en realidad, el cura Hidalgo, que tenía 14 años cuando pasó esto, y que fue discípulo de Clavijero, bien pudo retomar estos ingredientes como la multitud que lo acompañó. Muere el rey de España y sus gachupines, que habían de morir por la fe, que no quieren por justicia mayor a ningún gachupín, ni que sirva al rey, ¿no? Los principios independentistas comenzaron eh, a, a proclamarse, no por la lectura de los ilustrados europeos, no porque leyeron a Rousseau o a John Locke, ¿sí? Sino por su propio movimiento. Eso tampoco lo vio nuestro maestro Octavio Paz. Por leer tanto a Rousseau, por leer tanto a Voltaire, no leyó las rebeliones que están detrás directamente del movimiento de independencia. La siguiente, otra insurrección en Michoacán. En Pátzcuaro, el gobernador purépecha Pedro de Soria organizó diferentes comunidades, negándose a pagar los impuestos y cobrándolos por su cuenta para administrarlos en la comunidad. Se ganó incluso la simpatía de los criollos, es decir, es una rebelión en contra de las nuevas tasaciones que había puesto el despotismo ilustrado. En beneficio de la comunidad, se ganó incluso la simpatía de los criollos, como el médico Agustín Patiño, quien le dijo que el reino estaría mejor sin gachupines, porque estos se llevaban el dinero a España, lo cual ya denota con claridad el carácter anticolonialista del movimiento. Esta es la clave, el anticolonialismo. El visitador Gálvez describió a Soria que, de no calmar la situación, sería objeto de severos castigos. El visitador Gálvez es el que viene de parte del rey, el principal ejecutor de los principios del despotismo ilustrado, ¿no? Entonces, pero aquí ya tenemos una insurrección purépecha, ¿sí? Y en otra parte cercana, llegaron a Pátzcuaro comunitarios mulatos de Apatzingán. O sea, el componente negro, ¿sí? Eh, liderados por José Antonio Castro y otros de Uruapan, bajo el mando de Lorenzo el Chichimeco Arroyo. Ante la proximidad de la tropa española, ambos líderes hicieron un motín el 14 de julio de 1767. El decreto fue el 25 de junio, unos días después, en el que se juntaron alrededor de 600 personas entre indios y criollos, donde se gritó a semejanza de Guanajuato: ¡Viva el rey indiano!, en alusión a Soria, que había decretado esta administración propia de los tributos. ¡Muera el mal gobierno! Lo que gritó el cura Hidalgo, ¿sí? Muera el rey, muera el obispo, mueran todos los gachupines y viva el rey indiano. Principios ilustrados. La libertad, la igualdad. No lo pudieron sacar de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa todavía no se daba. Para los que dicen, la Revolución Francesa es la cuna de nuestra libertad, hay que estudiarla muy bien. Hay que estudiar mejor esto. La Ilustración mexicana. Los jesuitas, a fin de cuentas, fueron expulsados, cumpliéndose así la voluntad de Carlos III. Pero nada volvería a ser como antes. Muy bien. Bueno, una reflexión, la conciencia popular y el derecho a la rebelión. Sobre la conciencia de los pueblos de las repúblicas de indios, como estos que acabamos de ver, se erigió la demanda casi explícita de un nuevo pacto. O sea, problematizándolo filosófico-políticamente, había un pacto que había roto el rey, ¿no?, con la expulsión de los jesuitas y con las reformas del despotismo ilustrado, debido a la convicción de que el gobierno borbónico había cambiado las reglas establecidas, razón por la cual se demandó la deposición del rey. Y tampoco parece ser una mera casualidad que la protesta haya sido desatada por la expulsión de los jesuitas. Fueron ellos quienes difundieron la filosofía política que daba al pueblo la potestad para rebelarse e incluso de poner al monarca. Ese es otro ingrediente de la filosofía jesuita.
¿Se acuerdan que Octavio Paz, en ese ensayo que he citado, dice, bueno, pero es que lo de Francisco Suárez en realidad no tenía mayor relevancia? Pues sí, sí la tenía, ¿no? Suárez, que a su vez bien pudo retomar lo de Bartolomé de las Casas. Entonces, el pueblo tiene, es el origen del poder político y tiene derecho de rebelarse e incluso de poner al monarca. No es Rousseau, no es John Locke, ¿sí? Porque estos pueblos no los leyeron, ¿no? Y de hecho la Revolución Francesa ni siquiera había ocurrido. Bueno, conclusiones. Eh, no es preciso hablar de una ilustración novohispana. En todo caso, esta podría aplicarse al caso de la ilustración eurocriolla, que pretendía reconocer el valor ontológico de la Nueva España como una prolongación de la ontología española por la vía de los españoles americanos. Si les gusta mucho este término a algunos colegas, bueno, circunscríbanlo al de los eurocriollos. La ilustración mexicana, a diferencia de la anterior, a diferencia de la nueva hispana, eh, buscaba concretar una crítica de la razón europea y en consecuencia forjar una ilustración sobre la base del reconocimiento de la legitimidad ontológica de la historia y de la población de los oriundos de México, que no de la Nueva España. Y tercero, la ilustración mexicana dio luces que permitieron construir una idea de ciencia, de igualdad, de libertad, sobre una base antropológica desconocida por su antagónica europea. Su semejante europea, que aquí le pongo antagónica, que en realidad fue el motivo de su reflexión, criticarla. La de los pueblos indo y afromexicanos, inferiorizados por los ilustrados de aquellas tierras. Bueno, sería todo por mi parte. Eh, todo esto yo lo tengo por si les interesa en un libro que se llama La razón de América Latina. Eh, y bueno, pues ahí con su lectura podemos seguir profundizando más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario Ruiz Sotelo, por esta extraordinaria conferencia. Pues vamos a dar lugar a una ronda de preguntas, comentarios. Pues vamos a recopilar si hay preguntas en línea. Vamos a revisar ahora en la transmisión de Facebook. Para todos, todas quienes nos siguen, bueno, pues este es el momento de hacer llegar sus cuestionamientos, sus preguntas, y con todo gusto aquí las leeremos para que nuestro conferencista pueda dar lugar a una respuesta y abrir el diálogo. De igual manera, pues quienes están siguiendo la conferencia presencialmente allá en la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, más precisamente en el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, pues también pudieran preparar sus preguntas. La doctora Julieta Lizaola felicita al profesor Mario Ruiz Sotelo por su espléndida conferencia. Muchas gracias, doctora Julieta Lizaola, pues ya le hemos hecho llegar esta felicitación al doctor Mario Ruiz. Y bueno, yo tendría una pregunta, aprovechando que tengo ahora el uso de la palabra, a propósito justamente de este término de ilustración mexicana y tal como usted iniciaba su conferencia, doctor, pues ayer, en estos días que se difundió la conferencia, una colega del Colegio de Historia me decía, bueno, pero sería preciso llamarla ilustración mexicana y ella era de este grupo que sostiene que sería más bien una ilustración novohispana y tuvimos una discusión muy rápida, muy en el sentido, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, pero ella me decía también, y esto me dejó reflexionando también, y dije, bueno, pues va a ser muy oportuno también plantearlo en la conferencia, pues que el término de México, en todo caso, pues correspondería o se circunscribiría solamente a la Ciudad de México. Eh, Me gustó esto que usted planteaba. Bueno, si tenemos en cuenta que tenemos una Universidad de México, si tenemos en cuenta que hay un proyecto cultural descolonizador, estoy de acuerdo también, de Yara Yeguren al hablar de una biblioteca mexicana, estas reflexiones a las que usted llegaba también sobre qué es
México, quiénes son los mexicanos, pero de alguna manera también me parece que queda ahí pendiente puntualizar quizás, pues esto, hasta dónde llegaría la noción de México, porque efectivamente pues la universidad se fundó en la Ciudad de México. Cuando Clavijero habla de los mexicanos, justamente está refiriendo sobre todo a los pueblos nahuas del centro de México, y el factor lingüístico que les aglutina, pero habría otra diversidad de grupos indígenas que probablemente no estarían del todo representados en la noción de México, ¿no? Y esto también pues para cómo se le acuña al momento de hablar de una ilustración mexicana. Entonces ella me decía, bueno, es que sigue siendo muy centralista, incluso, ¿no? Hablar de ilustración mexicana, si pensamos pues que era una región solamente de todo lo que finalmente sería el territorio mexicano, ¿no? Esta sería una pregunta, doctor, de mi parte. Está también aquí en la sala de Zoom la doctora Laura Alicia Soto, una de las coordinadoras de este diplomado, junto con el doctor Ernesto Gallardo. Y leo, aprovecho para leer de una vez su pregunta. Bueno, ella tiene aquí la mano levantada, yo creo que mejor abrimos su micrófono para que ella pueda plantear su pregunta y si quieren, bueno, pues si nos llega otra, la sumamos junto con esta que acabo de plantear y lo que ahora nos dirá la doctora Laura Alicia Soto. Adelante, doctora. Muchas gracias y ay, qué maravillosa presentación, doctor. La verdad es que fue impresionante escucharlo. Siempre es un gusto leerle, escucharle en otras ponencias y en esta ocasión, pues también muy relevante, ¿no? Esta concepción de las dos ilustraciones. Y bueno, y mi pregunta es muy puntual, ¿no? Si consideraría que hay alguna influencia de la universidad o de los colegios, pensando explícitamente en los colegios jesuitas, respecto a esta configuración de una ilustración indo-criolla. Pienso explícitamente en cómo se crea la universidad, ¿no? Con la real universidad, la real cédula, en la cual se dice es una universidad para indios y españoles, ¿no? Hijos de indios y hijos de españoles. Pero claro, luego ya para el siglo XVIII, ese siglo que le toca vivir a Javier Clavijero, pues la mayoría si uno ve las actas, ¿no? De la universidad, por ejemplo, pues la mayoría que asistía a la universidad era, era criollo, ¿no? O los llamados blancos, ¿no? También en algunos de los censos de la época. Y se empiezan a desplazar también a los eh, hijos de los indios para eh, poder asistir a las clases, ¿no? Y sin embargo, sigue existiendo todavía hasta el siglo XVIII esas dos cátedras maravillosas de la universidad, que es la cátedra de lengua mexicana, ¿no? Como muy bien decía usted, y la cátedra de otomí, ¿no? Que nos deja ver también pues esas variantes, esas discusiones que se dan todavía hasta el siglo XVIII en el entorno universitario. Y bueno, esa era mi pregunta. ¿Cuál es para su consideración también pues la relevancia de esos centros educativos universitarios en la constitución o respuesta, ¿no? También respuesta contestataria ante eh, pues esa ilustración que se está gestando en las universidades o en los colegios, ¿no? Y pues muchísimos agradecimientos y qué maravilloso es siempre escuchar. Gracias, doctor. Gracias, Laura. Eh, Bueno, bueno, doctor ahí Mario Ruiz. Sí, bueno, un comentario que llegó también, un agradecimiento que manda Saji Shosa Umay. Pues muchas gracias también por seguir la conferencia. Bueno, pues si quiere, damos paso a sus respuestas. sí, pues en realidad, cuando yo en una de mis diapositivas hablaba del significado de lo mexicano, uno de esos significados que está en el texto de este clavijero era pues una especie de simbolismo que empezó a tener el término mexicano de las diferentes acepciones. Era llamar así no solamente a los descendientes de los mexicas, sino a los descendientes de los pueblos originarios.
simbólicamente, no realmente, ¿sí? O sea, ya sabemos que objetivamente pues había y hay diferentes pueblos originarios que no descienden de los mexicas. Pero ese término y lo demostré en la cita de Clavijero, se utilizaba para generalizar. Él mismo también, que nació en Veracruz, no en Tenochtitlan, no en la Ciudad de México, se dice mexicano, ¿sí? Y no está siendo centralista tampoco, ¿no? Sino que entiende que él es eh, descendiente indirecto, patriótico por la tierra donde nació, de los mexicanos, o sea, de los pueblos originarios, incluyendo los que estarían en Veracruz, que podrían ser los totonacos, por ejemplo, los zempoaltecas, ¿sí? Que se aliaron a los españoles, por cierto, pero eso no tendría importancia simbólica, ¿sí? Y yo creo que ese simbolismo viene porque los mexicas tuvieron relaciones eh, comerciales, políticas, con todos los pueblos o con casi todos los pueblos de lo que después sería la Nueva España. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los biógrafos de Cortés, el principal biógrafo de Cortés, Francisco López de Gómara, habla de la conquista de México para hablar de las hazañas de Cortés, ¿sí? Y Cortés no solamente conquistó Tenochtitlan, sino otros pueblos. Pero como el que tenía la principal hegemonía era el de los mexicas, entonces la conquista de México era también la de el dominio, la hegemonía que tuvieron los mexicas, ¿no? Y entonces por eso se comenzó a utilizar el término mexicanos para todos, ¿sí? Y no era necesariamente ese centralismo, sino esa aceptación orgullosa de el pasado donde los mexicas tuvieron hegemonía. Esa es la interpretación que yo daría. Sobre lo que señala Laura, muchas gracias Laura por tus palabras, tan generosas como siempre. Eh, eh, Creo que un ingrediente, en efecto, era el mantener viva académicamente el estudio de las lenguas originarias, el saberlas, pero creo que más importante, y eso también está en la cita que yo señalé de Clavijero, era el contacto directo. Las misiones que eran viajar y estar en contacto con la comunidad. ¿Sí? Bueno, y en la propia Ciudad de México, y hablar esas lenguas. Esa era la mejor fórmula para entender la riqueza, la profundidad semántica, la profundidad cultural, la, la riqueza de esa cultura y de los pueblos que eran portadores de esa cultura. Entonces, me parece que va por ahí y ciertamente la Real Universidad de México y otras universidades tuvieron esa virtud de no separarse del todo, al menos, aún a pesar de que no eran universidades abiertas al conjunto de la población originaria, pero no estuvieron del todo desvinculadas de ella. Bueno, esas serían, creo que los comentarios que yo podría dar con respecto de las preguntas que Héctor me transmitió. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Laura. Laura Alicia Soto. Y muchas gracias. Oigan, y también, por supuesto, además de agradecerle al doctor Mario Ruiz, queremos agradecerle muchísimo también al Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, al doctor Héctor Luna, al maestro Bucio, la maestra Montserrat, que muy amablemente nos prestaron también su canal y al Seminario Permanente de Filosofía Mexicana.
que pues siempre con este trabajo colaborativo estamos ahí, ¿no? Hasta los sábados, como el doctor, a las 9 de la mañana. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Laura Soto. Bueno, pues de momento estas son las intervenciones, las preguntas que hay en línea. De nuestra parte, pues no nos queda sino agradecerle muchísimo nuevamente, doctor Mario Ruiz Sotelo. Pues enviamos también un cálido saludo a todas las personas del diplomado que están allá en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues antes de cerrar esta transmisión, solamente me gustaría recomendar el libro del doctor Mario Ruiz Sotelo, que se titula La razón de América Latina, la filosofía política de la ilustración latinoamericana, este que nos muestra justamente en pantalla y que está publicado por la UNAM. Lo pueden conseguir, entiendo yo, en pues cualquier librería de la UNAM. Y también, bueno, pues a través de la página de Libros UNAM se puede comprar en línea, ¿no? También. Entonces, bueno, pues agradecemos muchísimo, doctor Mario Ruiz Sotelo. No sé si de su parte quisiera agregar algo. Agradecer igual al círculo, Héctor, Montserrat, amigos, a Julieta, admirada, algún día fue mi maestra, hoy somos colegas y amigos también, y Laura también, muy admirada colega. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Igualmente, pues muchos saludos al doctor Ernesto Gallardo, a la doctora Laura Soto. También, pues muchísimas gracias por invitarnos a colaborar, tanto en el diplomado como, pues ahora en estas transmisiones simultáneas que estamos haciendo con el Círculo, el Centro de Estudios y con el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana también. Entonces, bueno, pues de nuestra parte cerramos esta transmisión y bueno, pues allá en la facultad pues siguen con el diálogo. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.